Hola, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Bri. Hoy vamos a tejer un bolso muy bonito con una puntada poco común que espero que les guste. Y si es así, la mejor forma de apoyarme es dejando un like, un comentario, aunque sea un emoji, una manito arriba, un corazón o una pregunta. Eso me motiva muchísimo para seguir creando y compartiendo más contenido como este. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando: trapillo de 2 centímetros, tijera, ganchillo número 7, aguja lanera y 2 aros de 3 centímetros. Comencemos. Ya tengo la base lista de mi bolso. La hicimos en el video anterior donde probamos 5 técnicas distintas que muchas tejedoras utilizan para hacer una base. Y en mi opinión, esta, la técnica número 2, fue la que quedó más plana y con mejor acabado. Aquí arriba les dejo link para que vayan a verlo y también estará en la descripción. Así pueden sacar su propia conclusión y elegir cuál usar para su bolso. Esta base mide 22 centímetros por 8, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, fueron 16 cadenas de inicio, ¿ok? Para poder tener esta medida. Bueno, entonces yo le había cortado lo que es el trapillo para hacer mis siguientes bases, ¿sí? Pero ustedes no lo van a cortar. Van a trabajar en la base que más les guste y, por ejemplo, aquí voy a hacer mi último punto bajo centrado para mostrarles cómo se tenía que seguir el tejido, ¿ok? Ahí, ese es el último punto. Y aquí está la cadenita donde vamos a cerrar. Entonces cerraríamos de esta manera. Ingresamos en esa cadenita. Llevamos ese trapillo hacia atrás. Como siempre, no se aprieta mucho esta hebra, ya que tiene que quedar igual que las otras cadenitas. Ahora vamos a ingresar el ganchillo en medio de esas dos hebras de esa tira que estamos pasando hacia atrás. Creo que ahí. Miren, ahí está. Vamos a ingresar de arriba hacia abajo, así, dejando una enfrente y otra atrás. Agregamos el trapillo al ganchillo de esa manera, apretamos que quede igual que las otras y pues obviamente yo aquí le corté, pero ustedes digamos que hubiesen seguido. Voy a agregar mi trapillo, digamos que este sigue siendo parte de este otro, lo ingreso, o sea, tomo el trapillo y lo ingreso por esos dos. Aquí luego lo aprieto para que quede bien. Ahora lo que vamos a hacer es una cadenita. Así. Nos vamos a dirigir en la siguiente cadenita, en esta de acá, vamos a hacer puntos bajos. Y tomando la hebra de la cadena, o sea, ingresamos en medio de la cadena, tomando la hebra de arriba y tomando también lo que es la lomita. Entonces vamos a tomar la hebra de arriba de la cadena y la lomita para que le dé más fuerza a nuestro bolso. Vamos a hacerlos. Punto bajo. Siguiente. No vamos a hacer aumentos, no vamos a hacer más nada que puntos bajos. Hebra y lomita. Entonces voy a seguir trabajando todo alrededor de nuestras cadenitas y regreso con ustedes, ¿ok? Aquí estoy en mis dos últimas cadenitas. La última. Así. Luego estas tiras las voy a esconder bien y las voy a apretar para que este quede bien. Así. Ahora vamos a cerrar. Jalamos. Ingresamos en la primera cadenita que se formó al hacer esos dos primeros puntos. Ingreso. Tomo trapillo, lo llevo hacia atrás. La medida como las otras. Y ahora lo que voy a hacer es otra hilera de puntos bajos centrados. Quiere decir en centro del punto bajo, ¿sí? En el centro ingresamos y salimos atrás, abajo de la lomita, en medio de esas dos tiras, o sea, en medio del punto bajo. ¿Ok? Esos son puntos bajos centrados. Vamos a estar trabajando puntos bajos centrados también en el cuerpo de nuestro bolso, al igual que la puntada que ya les voy a mostrar. Ahora vamos a ingresar en el primer punto que hicimos, ¿sí? Cuando empezamos lo que es esta hilera, ahí, justo en la conexión, esta. Ingresamos en medio, en ese primer punto. Aquí está lo que es la lomita.
Agregamos lo que es el trapillo en el ganchillo. Apretamos. Agregamos el trapillo al ganchillo y la llevamos hacia enfrente. Así. Y hacemos una cadenita que equivale a un punto bajo. Ahora vamos a hacer puntos bajos centrados. Ahí en medio. Siguiente. Sin hacer más nada que puntos bajos centrados. Punto sobre cada punto bajo de base. Entonces voy a seguir haciéndolo y regreso con ustedes. Ok, aquí estoy en mis últimos 2 puntos. Y vamos a cerrar esta hilera. Jalamos, ingresamos en la primera cadenita y llevamos el trapillo hacia atrás. Vamos a ingresar en medio de estas 2 tiras que estamos llevando hacia atrás. Este trapillo tiene sus 2 tiras. Ingresamos en medio. Miren. También ingresamos en medio del punto bajo. Así. Tomamos trapillo. La orejita ahí en el ganchillo. Apretamos. Hasta que este tenga la misma medida que las otras cadenitas. Tomamos trapillo y lo traemos hacia enfrente. Así. Ahí está. Ahora vamos a empezar a trabajar en la puntada de nuestro bolso. Tenemos ahí la orejita, no cerramos todavía, ¿ok? De esa manera. Ahora vamos a ingresar en medio de este punto bajo de esta hilera. En medio del punto bajo que está ahí alineado, el punto bajo de la primera hilera. Y abajito de ese mismo punto bajo, ahí, ¿ok? De esta manera, ingresamos en medio. Damos la misma altura. Nuevamente no vamos a cerrar todavía. Ingresamos ahora en medio de este punto bajo. Ahí. Damos altura. Traten de que el trapillo les quede del lado plano, ¿sí? Por la parte de enfrente. Para que le dé un buen acabado a nuestro punto. Vamos a ingresar entonces abajito de ese mismo punto. Lo sostengo de esta manera acá para que no se me vaya a encoger. Así. Tomo trapillo. Lo llevo hacia enfrente, le doy altura. Esto se ve acá porque todavía no he escondido. Luego lo aprieto. Ahí está. Ahora tenemos 4 orejitas en el ganchillo. Esta cuarta la vamos a ingresar por todas estas 3. Así. Y cerramos. Así. ¿Ok? Ahora vamos a volver a ingresar por esas 3 hebras. Así en medio de esta forma. Y aquí está la siguiente hilera de puntos bajos. Abajito de esa hilera, 1, 2, y aquí abajito del segundo punto bajo vamos a ingresar de esa manera. Tomamos trapillo, damos un poco de altura y lo ingresamos por esos 3 que pasamos. Solo por los 3. 1, 2 y 3. Tenemos 2 orejitas en el ganchillo y cerramos. Así. Ahí está nuestro primer punto. Este punto toma 2 hileras de puntos bajos. Entonces, por cada punto que estamos trabajando en este momento, vamos a tomar 2 hileras de puntos bajos. Nos vamos a dirigir entonces en esta siguiente cadenita, tomando solamente la hebra de arriba. De esa manera toman el trapillo al revés hacia arriba. Ahí está. Siguiente, en medio del punto bajo. Damos altura. Siguiente, en medio del punto bajo de abajo. Dando altura. Y siguiente, abajo de ese punto bajo. ¿Sí? No nos vamos a dirigir para tomar esas 3 hileras en ningún otro punto más que esa misma hilera.
¿ok? La misma hilera en la que estamos trabajando. Ingresamos ahí abajo, damos altura y pasamos por 3. Por 3, 1, 2 y 3. Tenemos 2 orejitas en el ganchillo, cerramos. Ahora vamos a ingresar nuevamente por esas 3 de esa manera y nos dirigimos a la siguiente hilera de puntos bajos. Nos vamos a dirigir en esa segunda hilera en el último punto, ahí, abajito del último punto bajo. Tomamos el trapillo, damos un poco de altura y pasamos por 3. Tenemos 2 orejitas en el ganchillo, pasamos por 2. Miren, 2 hileras de puntos bajos toma para hacer ese punto. Ahora nos dirigimos en la siguiente hilera de puntos bajos, que es esta. No se vayan a confundir, este no es, porque esta hilera corresponde a la segunda lazada que hicimos para conectar ese punto. Miren, le pertenece a este punto. Entonces nos vamos a dirigir nosotros al siguiente, a los siguientes 2. ¿Ok? Estos 2 van a ser para armar ese punto. Ingresamos en la cadenita en medio, tomando la hebra de arriba, primera lazada. Luego nos dirigimos abajito, en ese mismo punto bajo, en medio, lazada. Siguiente, digamos, ya sea abajo de ese punto bajo o en medio del punto bajo, ahí, y luego acá. Ahí. Paso por las primeras 3 que veo ahí. 1, 2, 3. Tenemos 2 orejitas, cerramos. Ingreso nuevamente por esas 3. Nos dirigimos a la siguiente hilera de puntos bajos en el último punto que hacemos lazada, ahí. Damos altura y pasamos por esas 3 que pasamos antes. Tenemos 2, cerramos. Así. ¿Ok? Vamos a hacer una más. Dirigimos a la siguiente hilera de puntos bajos. Ingresamos. Una en el medio de ese punto. 2 abajo, en medio del siguiente, el punto de abajo. 3 y abajo de ese punto. 4. Esa última, esa cuarta lazada, la ingresamos por las primeras 3. Damos altura y cerramos. Ingresamos otra vez por esas 3. Nos dirigimos a la siguiente hilera, justo abajito, ¿sí? De ese segundo punto bajo. Damos altura y cerramos. ¿Ok? De esa manera. Voy a seguir trabajando todo alrededor y nos vemos por acá. Ok, estoy por hacer mi última puntada. Aquí están mis últimas 2 hileras de puntos bajos y aquí está el primer punto que hicimos. Entonces recuerden, primero esto, 4 lazadas, 1, 2, 3, 4. La cuarta ingresamos por esas 3, damos altura igual que esta, pasamos por 2, ingresamos nuevamente por esas 3, nos dirigimos a la siguiente hilera de puntos bajos en la base. Ahí. Damos altura, pasamos por esas 3, damos altura igual que la orejita que tenemos ya en el ganchillo y cerramos. Miren cómo se ve. Muy bonita. Ahora vamos a cerrar. Y de esta manera lo vamos a hacer. Jalamos. Ingresamos en la primera cadenita aquí. Tomamos el trapillo. Lo ingresamos hacia atrás. Jalamos. Hasta llegar a la medida de las otras. Y ahora vamos a hacer puntos bajos. Vamos a hacer 2 hileras de puntos bajos centrados.
tal como hicimos cuando comenzamos, hicimos 2 hileras de puntos bajos para poder crear nuestra puntada principal. Ahora vamos a hacer puntos bajos centrados ahí. En este punto, en el punto principal, hay 2 cadenitas o pueden ser puntos bajos ahí y acá. Aquí hay estos dos, 1, 2. No en las cadenitas, en medio de esos puntos, ¿ok? Vamos a ingresar en el primer punto que se formó, justo en la conexión abajito. Ingresamos en medio. Miren, abajo la lomita, ahí están los dos. De esta forma queda en la parte de dentro. Ahí están las 2 hebras de ese punto. En medio tenemos que salir, tal como acá. Ingresamos el trapillo ahí en el ganchillo. Jalamos para que tome siempre la medida correspondiente de las otras. Tomamos trapillo y lo ingresamos hacia adelante. Así. Vamos a hacer nuestra cadenita que equivale a un punto bajo. Siguiente. Ahí. En medio. Punto bajo. Nos dirigimos a la siguiente puntada en esos 2 puntos. En medio. Siguientes 2 puntos. Siguientes 2. Solo ahí, no vayan a ingresar acá, ¿sí? Solamente donde están los 2 puntos de la puntada principal. Aquí y aquí, ¿ok? Voy a seguir y nos vemos por acá. Ok, estoy por hacer mi último punto bajo. Les quería mostrar cómo se ve por la parte de atrás de este último punto. Miren, ahí salimos en el penúltimo. Aquí está una hebra del último, la lomita. Y acá está pequeñita esa hebra. Entonces, de esta forma siempre se va a ver el último punto, ¿ok? Y vamos a salir ahí en medio. Ahí está. Ahí está nuestro último punto. La primera hilera siempre se va a cerrar de esta forma. Jalamos. Primera cadenita formada. Llevamos hacia atrás. Así, de esa manera jalamos. ¿Sí? Ahí. Y vamos a salir en medio de ese primer punto de esa primera hilera. Ahí, justo en la conexión abajito. Ingresamos en medio. Tratamos de buscarle ahí el medio del punto. Ahí. Tomamos trapillo. Jalamos. Y pasamos hacia enfrente. Ahora, cadenita, que equivale al primer punto bajo. Y hacemos punto bajo centrado en cada punto bajo de base. Esta es nuestra segunda hilera. Entonces voy a seguir trabajando en esta segunda hilera y nos vemos por acá para mostrarles cómo cerrar esta segunda hilera nuevamente y ahí ya seguir con nuestra puntada principal. Ok, voy a hacer mi último punto bajo centrado de mi segunda hilera para cerrar. De esta forma vamos a cerrar siempre la segunda hilera de puntos bajos. Jalamos, ingresamos en la primera cadenita que se formó. Tomamos trapillo, pasamos hacia atrás. Vamos a ingresar en medio de esa tira que estamos pasando hacia atrás. Así, de esa manera. Ingresamos, así. Ingresamos por ese orificio que se ve ahí. Jalamos, ingresamos el trapillo al ganchillo. Apretamos, tomamos trapillo y pasamos por esas 2 que se ven.
así. Miren, ahí quedó esa tira, como las otras. Primera lazada de nuestro punto principal. Esta es nuestra primera hilera de puntos. Ya hicimos una lazada en medio de ese punto, 2, en medio de este punto, 3, y en la base de ese punto, aquí, en medio de estos dos, vamos a hacer las conexiones, ¿no? La cuarta, y luego aquí vamos a ingresar también esta segunda hilera, es acá. Aquí ya va a ser más fácil visualizar. Ahí. Segunda. Tercera. Cuarta hilera. Tenemos 4 orejitas en el ganchillo. Esa cuarta la pasamos por esas 3. Así. De esta manera nos va a quedar en el primer punto. En la siguiente siempre va a haber otra orejita acá, pero el primer punto siempre es así. De esta manera hacemos la cadenita. Así. Luego volvemos a ingresar por esas 3. Siguiente hilera de puntos bajos, justo acá. Justo, ven, en medio del punto principal tiene 2, ya ingresamos la cuarta ahí. Y para cerrar ese punto, acá miren, en el siguiente. Tomamos trapillo, damos altura, ingresamos por las 3 que pasamos, damos altura a nivel, ¿sí? Las 2 y pasamos por 2. Ahí está. Luego vamos acomodando bien estas. Nos dirigimos a las siguientes 2 hileras, ¿sí? Esta es la primera, en medio de la cadena, hebra de arriba, primer lazada, en medio del punto, segunda lazada, en medio del punto, tercera lazada y básicamente en la base de ese punto, la cuarta lazada. La cuarta la ingresamos por las primeras 3. 1, 2, 3. Tenemos 2 orejitas, damos altura, cerramos por 2. Ingresamos por esas 3. Nos dirigimos en la segunda hilera de puntos bajos. Aquí, justo en este, ingresamos. Damos altura, cerramos por 2. Y ahí está nuestro punto creado. De esa misma manera, ¿ok? Ahora sí va a ser un poco más fácil para ustedes hacerlo. Aquí está. Primera lazada, segunda, tercera. Aquí están, miren estas 2. Aquí va a estar la cuarta. Y hacemos normalmente, ¿ok? Siempre tiene que ir, que queden derechas. Ok, de esta forma vamos a cerrar cuando terminamos de hacer la hilera del punto principal. Jalamos la primera cadena formada, ingresamos, jalamos. Miren, aquí hay 2 puntos, ingresamos en el primero, en medio de ese punto agregamos lo que es la orejita, en el ganchillo apretamos, tomamos trapillo y lo pasamos hacia adelante. Ahí, cadenita, que equivale a un punto bajo. Ahora vamos a hacer 2 hileras de puntos bajos. En esta primera hilera, recuerden, aquí ya hicimos uno, donde está el punto principal, hay 2 puntos bajos abajo. Ahí vamos a hacer los puntos bajos. Ahí, acá. Puntos bajos centrados, ¿ok? Entonces, esta es nuestra primera hilera. En la segunda ya les mostré cómo cerrar. Entonces, hacen esas 2 hileras de puntos bajos. Luego el punto principal encima de esas 2 hileras de puntos bajos centrados. Y así sucesivamente como hemos estado trabajando en estas 2 primeras hileras. Entonces voy a seguir trabajando hasta el alto deseado de mi bolso y regreso con ustedes. Ok, terminé de hacer mis hileras correspondientes. Hice en total de nuditos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y terminé haciendo las 2 hileras de puntos bajos centrados. Aquí no voy a realizar la puntada principal, no voy a realizar ahí, esto así lo voy a dejar. Y miren,
Aquí me falta hacer el último punto. Vamos a cerrar. Vamos a cortar, dejando trapillo para luego esconder. Jalamos. Con la ayuda de la aguja lanera vamos a simular la cadenita, ingresando de adentro hacia afuera, así. Y vamos a ingresar en esta última cadenita en medio y tomando también la lomita, ¿ok? Hacia atrás para luego esconderla por debajo de estos puntos. Ahí, luego lo escondo. Miren cómo quedó en la parte de adentro. La base quedó súper plana. De esta forma se ve. Vamos a medirla. 19 centímetros. 29 centímetros. Aquí fue donde comenzamos y no se nota nada. Ahora vamos a acomodar bien nuestro bolso para poder hacerle las esquinas. Aquí ya he agregado mis marcadores. Desde aquí donde está el primer marcador es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 donde está este segundo marcador. De igual manera aquí hay 17 cadenitas y aquí hay 12 en la parte de en medio. Siempre que queden parejos en el mismo nivel. Aquí vamos a trabajar con puntos bajos centrados. Y aquí tenemos en esta cadenita el marcador, en esa vamos a comenzar. ¿Sí? Aquí está el marcador, en esta vamos a comenzar a hacer punto bajo. Ingresamos en medio, tomamos trapillo y dejamos un poco para luego esconder. Ingresamos, sacamos por la parte de en medio. Y hacemos nuestra cadenita. Así, seguimos haciendo puntos bajos centrados hasta llegar al otro marcador. Aquí está el último punto bajo antes de llegar al marcador. Vamos a quitarlo. Lo hacemos y aquí vamos a cortar. Siempre dejando trapillo para luego esconder. Jalamos. Con la ayuda de la aguja lanera vamos a hacer una cadenita ahí en esta siguiente cadena. De adentro hacia afuera vamos a hacer esa cadenita. Ingresando en medio de esa cadena y atrás también de la lomita. Ahí. Ahí, ¿ok? Luego escondemos por debajo de los puntos ese trapillo sobrante. Luego los escondo para no hacerles el video tan largo. Así. Este fue el último punto. Pueden agregar un marcador. Ahí está. Ahora vamos a tomar trapillo nuevamente. Vamos a ingresar en el primer punto que hicimos, ¿sí? La cadenita inicial que hicimos. Ingresar en medio. Tomamos trapillo, dejamos siempre el restante para luego esconder, ingresamos, damos altura, luego no vamos a cerrar aquí, nos vamos a dirigir en el siguiente punto bajo, siempre punto bajo centrado, ahí ingresamos, tomamos trapillo, damos altura y pasamos por dos. Esto luego lo jalamos bien a la hora de esconderlo. Ahora hago punto bajo centrado hasta llegar a este punto antes de los dos finales, ¿ok?
Ok, aquí está el último punto. Luego, para hacer lo que es la disminución, vamos a estar haciendo disminución para lo que es la esquina. Ya hicimos la primera disminución cuando empezamos. Ahora vamos a terminar con una disminución que siempre abarca 2 puntos, los 2 últimos puntos, ¿ok? Ahí está el último donde agregamos el marcador. Vamos a quitarlo. El penúltimo, tomamos trapillo, damos altura, no tomamos hebra, así lo dejamos, seguimos al siguiente. Tomamos trapillo, damos altura, tenemos 3 orejitas en el ganchillo y pasamos por las 3. ¿Ok? De esa manera vamos a cortar hebra, jalamos y con la ayuda de la aguja lanera vamos a hacer la cadenita. En esta cadenita aquí ingresamos así, de esa manera, y la última cadenita formada ingresamos en medio, así. Apretamos que tome la misma medida que las otras y luego escondemos, ¿ok? Así. Ahora seguimos, tomamos trapillo, dejamos siempre, ingresamos en el primer punto que hicimos de esta segunda hilera, ¿sí? Porque esta fue la primera, la segunda y ahora vamos por la tercera. Ahí en el primer punto, en la parte de en medio, tomamos trapillo, pasamos hacia adelante, damos altura, seguimos al siguiente punto, esta es la disminución, damos altura y cerramos por 2. ¿Ok? Luego jalamos esto para esconder y agregar esta cadena al tamaño de las otras. Y puntos bajos. Aquí llegamos a los últimos 2 puntos que se ven, miren. Vamos a hacer la disminución. Damos altura, siguiente. Damos altura y pasamos por todas. Cortamos hebra. Jalamos y hacemos la cadenita. Vamos a hacer la cadenita en esta otra cadena que se ve ahí. Ingresamos por las 2 hebras, acomodamos bien, ingresamos en esta última cadena y tratar de tomar también la lomita que se ve aquí atrás, ahí, de esa manera, miren, y escondemos. Ahora seguimos, vamos a hacer otra. En el primer punto ingresamos, damos altura, siguiente punto damos altura y pasamos por 2. Vamos a hacer puntos bajos centrados hasta llegar al otro lado. Llegué a mis últimos 2 puntos que se ven bien formados. Ahí vamos a hacer la disminución, jalamos, jalamos y pasamos por esas 3. Cortamos hebra, jalamos el trapillo para hacer la cadenita. En la cadena esta que se ve. Tomando también la lomita. Ahí, que quede igual que las otras. Y escondemos. Vamos a hacer una más. Ingresamos en medio de ese punto del primero. Ahí. Tomamos trapillo, pasamos, damos altura, seguimos al siguiente punto, damos altura y cerramos por 2. Y hacemos nuestros puntos bajos hasta llegar al otro lado. Ok, aquí están los 2 últimos puntos. Vamos a hacer nuestra disminución.
ingresamos, damos altura, ingresamos en el siguiente punto, damos altura y pasamos por todas. Aquí cortamos. En esa última cadena que formamos, ahí, esta última cadena, tratando de buscar la lomita de la parte de atrás, ingresamos, así. Miren qué bonita nos quedó la esquina. Y de esta misma forma vamos a formar la otra, ¿ok? Recuerden que hicimos en total, estas son las dos, ¿ok? Regulares. Aquí hicimos donde estaba el marcador, otra regular hasta donde estaba el otro. No hicimos disminuciones en esa primera. Y desde acá hicimos las disminuciones, entonces fueron 1, 2, 3, 4 hileras con disminuciones. En total fueron 5 hileras que creamos después de estas dos. ¿Sí? Aquí no hicimos disminuciones en esta primera, pero pues forma parte de la esquina. Entonces en total hicimos 1, 2, 3, 4, 5, la cual 4 son con disminuciones. Asimismo acá. Entonces voy a terminar de hacer esta y esconder también estos trapillos. Ya regreso con ustedes. Terminé de esconder, miren, todas las hebras por debajo de estos puntos. Y de esta forma nos ha quedado, miren qué bonito. Vamos a medir cuánto quedó. La altura de esta esquina hasta acá, 23 centímetros. Ahora vamos a hacer puntos deslizados todo alrededor. Tomamos trapillo, dejamos siempre para luego esconder. Ingresamos en cualquier cadenita, yo lo voy a hacer por aquí. Ingresando en la cadena completa, ¿ok? En toda la cadena completa. Tomamos trapillo, ingresamos, así, luego seguimos a la siguiente y hacemos deslizados. Siguiente cadenita, damos altura, deslizado. Siguiente. Luego esto lo escondemos bien, lo jalamos y lo escondemos bien. En cada una de las cadenitas. Puntos deslizados. En todo acá. Todo alrededor. Nos vemos por aquí. Miren cómo va quedando. Qué bonito. Me faltan estas dos cadenitas. Vamos a hacer estas. Y esta última. Ahí comenzamos. Acá vamos a cortar. Dejando hebra para luego esconder. Jalamos. No tanto para que no se cierre esta cadenita. Y con la aguja lanera vamos a formar la cadenita. Ingresamos en esta primera cadenita que hicimos de esta manera, tomando las dos hebras. Esta es la hebra de atrás, luego la escondo, ingreso así de esta manera y luego el último deslizado que hicimos, ingreso en medio. Miren, así. Esto lo jalo luego al esconder y lo acomodo bien a medida de las otras, ambas. Entonces voy a esconder estas dos hebras y regreso con ustedes. Ok, ya cerré, miren, no se nota nada. Ahora vamos a hacer el asa del bolso. Para poder hacer el asa vamos a hacer un anillo mágico. Sostenemos, dejamos un poco de trapillo, damos vuelta, formamos una especie de X. Lo sostenemos con el dedito, ingresamos en la primera, tomamos la segunda, damos vuelta y tomamos trapillo que estamos sosteniendo para formar una cadenita. Así. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos. ¿Ok? Ingresamos en el anillo mágico,
y hacemos nuestro primer punto bajo, segundo, el tercero, hasta hacer 8, 7 y 8. Ahí cerramos el anillo mágico de esta manera, luego apretamos bien en esta cadena que se ve aquí. Esta no, esta fue cuando iniciamos el anillo mágico. En esta que se creó al formar el punto bajo, vamos a ingresar, pero en la hebra de arriba, en esta, o sea, ingresamos en medio de la cadena tomando esa hebra para hacer un deslizado. Vamos a hacer deslizados ahora y solamente tomando la hebra de arriba de cada cadenita, y vamos a estar trabajando en forma de espiral. Y así vamos a estar trabajando hasta llegar al largo deseado, solo dando vueltas en forma de espiral. Esta es la cadena haciendo deslizados. Voy a seguir trabajando hasta el largo deseado y regreso con ustedes. Ok, creo que hasta ahí lo voy a dejar. Vamos a cortar. Voy a dejar más o menos así para esconderla debajo de estos puntos. Sacamos el trapillo y con la ayuda de la aguja lanera vamos a cerrarlo. Entonces vamos a tomar lo mismo, siempre la hebra de la cadena, ¿sí? Esta hebra de afuera, de esta manera. Pasarlo así. Miren, aquí está la cadenita, aquí se logran ver. Tomamos esa hebra, la primera, la de arriba, y le hacemos de esta manera. Hasta formar ahí. Voy a tomar esta también y esta última, hasta que se forme algo así. Miren qué bonita, como una tipo flor. Y ahora voy a ingresar por debajo de esas hebras, así. Aprieto un poco para que se vaya cerrando bien todo eso alrededor. Y luego hacia abajo para poder esconderla por debajo de todos estos puntos. Ahora este otro lado apretamos bien, cerramos el círculo mágico también con la ayuda de la aguja lanera. Vamos a pasar ahí. Miren, pasar por debajo de todas estas hebras y luego pasarla hacia abajo en medio para poder esconderla por debajo de los puntos, haciéndole así, pasando por esos puntos. Terminé de esconder las hebras, miren cómo nos quedó. Vamos a medirla. ...37 centímetros. Ok. Agregamos lo que son los aros, ¿sí? En la primera vuelta, en los primeros nuditos. Ahí voy a ingresar. ¿Sí? En este otro lado. De igual manera en los primeros nuditos. Miren qué bonita. Ahora lo vamos a agregar a nuestro bolso. Lo voy a agregar aquí en estas puntas de la esquina.
También voy a agregarle este accesorio. Ya tengo el tutorial disponible en el canal de cómo hacerlo en caso que estén interesados. Vamos a agregarlo. Y bueno, hasta aquí el tutorial. Espero que hayas disfrutado tejiendo conmigo este hermoso bolso. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias por acompañarme. Te envío un gran saludo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.